Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase, a este encuentro en el que vamos a charlar sobre las emociones. Te cuento que, bueno, mi nombre es Julieta, soy Julieta García, estudié coaching en la escuela de Conscious Business, que es una escuela liderada por Fred Kaufman. Y en este modelo de coaching consciente tenemos varias herramientas. Una de ellas es la maestría emocional, en la cual aprendemos sobre nuestras emociones y cómo transitar y acompañar a que la otra persona transite sus emociones. Hoy te quiero compartir algunas ideas que para mí fueron que me ayudaron a validar mis emociones, porque también me pasaba que me encontraba sintiendo muchas emociones a la par y posteriormente no sabía ni qué sentía ni qué me pasaba. Entonces, aprender sobre la inteligencia emocional me ayudó a mí a conocer qué sentía, a conocer qué podía hacer con mis emociones. Y me fue tan relevante y que el día de hoy lo sigo usando y lo sigo como sosteniendo tanto para mí como para escuchar a las personas que acompaño en el coaching personal, para escuchar a las personas cercanas, amigos, familia, que de repente tenemos una conversación y tengo como ese mapa emocional que a mí me sostiene y me ayuda a comprender y a validar, ¿sí? Y, y parte desde un lugar en el cual te digo que no hay emociones ni negativas ni positivas. Todas las emociones son y son importantes todas porque vienen a mostrarnos algo valioso para nosotros. No sentimos emociones por cosas que no nos importan. Sentimos emociones por cosas que para nosotros son valiosas, ¿sí? Entonces, desde ese lugar te invito a mirar las emociones como algo valioso, ¿sí? Como aquellas alarmas que suceden y que sentimos de acuerdo a las cosas que van sucediendo y que son todas importantes. Claramente nos pasa naturalmente por las hormonas, por todo lo que generan las emociones, que va a haber emociones placenteras y otras que no son placenteras. Ahí quiero hacer un parate y contarte que hay una distinción importante, que ninguna es buena, ninguna es mala. Todas las emociones son, ¿sí? Cuando nosotros categorizamos y ponemos, ok, siento enojo, esta es una energía, una emoción mala, ya nuestra mente se cierra y se limita a poder ver qué me trae de información importante esta emoción. Entonces, desde esta perspectiva donde todas las emociones son importantes, todas las emociones no son ni buenas ni malas, podemos tomarlas a todas incluso positivas, porque las usamos con una finalidad útil de bienestar, ¿sí? Personal. Te voy a invitar a que vayamos recorriendo un par de emociones, ¿sí? Son 8 en total, que son parte y contraparte, como la placentera y la displacentera, podríamos decirle, y vamos a analizar también la historia que trae la emoción, o sea, por qué siento esta emoción, qué fue lo que pasó que a mí se me despertó esa emoción, y también qué me pide hacer esta emoción, ¿sí? Vamos a ver eso, por un lado. Por otro lado, vamos a analizar pasos conscientes para llegar a la expresión consciente de la emoción y no irnos por maneras improductivas de expresarla, que puede ser tanto la explosión como la repulsión, ¿sí? Entonces, de a poquito nos vamos a ir adentrando ahí. Partiendo de la base que todas las emociones son positivas, todas las emociones son útiles, te voy a contar que tanto las emociones, estas displacenteras, que pueden ser dolor, miedo, enojo, culpa, por ejemplo, como la felicidad, el entusiasmo, la gratitud y el orgullo, que son emociones placenteras de sentir, o en general nos resultan placenteras, todas
repito, vienen a mostrarnos algo importante. Entonces, si en este momento te percibís sintiendo alguna emoción de las que pueden ser que te cuesten más sentir, te invito a que empieces a verlas desde este lugar. Vamos a ir a analizar emoción por emoción. Entonces, tenemos la emoción de la tristeza. Nosotros nos sentimos tristes cuando algo que nos parece valioso se perdió. Incluye personas, incluye proyectos, incluye objetos, ¿sí? Incluye ideas, ¿sí? ¿Y qué me pide hacer esta emoción? Llorar, me pide hacer el duelo. Y hago un paréntesis. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos han dicho que no llores, maricón, maricona, qué pavada, ya está, ya pasó, dale, comete algo, salí, andá y no llores más, ¿no? O similares. Bueno, te invito a pensar cómo esas ideas que fuiste escuchando te han hecho experimentar tus emociones de una manera u otra, ¿sí? Entonces, si yo hago el duelo de la tristeza, de eso que perdí, voy a estar honrando la emoción, voy a estar honrando aquello que para mí es importante. Si yo no me permito hacer ese duelo, ese llanto, es como que no expreso el amor que yo sentía y que siento por aquello que perdí. Porque de hecho ese amor por lo que perdiste perdura. Lo que perdiste probablemente no esté más, pero el amor está. Entonces el llanto es una manera de honrar ese amor. Espero que esta idea haya sido como fue para mí. Pasamos a otra emoción. Vamos con la felicidad o la alegría. La alegría, diferente a la tristeza, aparece cuando algo bueno sucedió, ¿sí? ¿Cuántas veces nos han pasado cosas buenas? Y te pregunto, ¿cuántas veces te diste el tiempo de celebrar todo eso bueno que sentiste? ¿Sos de las personas que celebran los logros, que celebran todas aquellas cosas positivas que logró, que quería conseguir y las consiguió? Las pequeñas alegrías del día a día, ¿te las permitís sentir? Entonces, si no sos de las personas que celebra, te cuento que la celebración es la manera de honrar tu alegría. Puede a veces costar celebrar y disfrutar, también por formas aprendidas, ¿sí? Pero es súper, súper importante que vos puedas celebrar y honrar las cosas positivas que te pasan en la vida. Porque de esa manera es como que eso se expande. Si vos no lo celebrás, esa emoción se estanca. Siempre pasa lo mismo. Si yo no honro la emoción, esa emoción se estanca. Es energía que no circula. Y cuando honro la emoción, es la expresión. Es esa expresión consciente, ¿sí? Vamos a pasar al miedo. El miedo es una emoción que aparece cuando yo creo que algo malo puede suceder, ¿sí? Hay veces que tenemos desafíos por delante y cuando creemos que no vamos a poder con eso, sentimos miedo, ¿sí? O creemos que nos va a pasar algo que no vamos a saber cómo responder. O vamos a rendir un examen y creemos que nos va a ir mal, entonces sentimos miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide la emoción? Cuando yo siento miedo, me pide que me prepare. Si tengo miedo para un examen, me voy a preparar estudiando y haciendo todo lo necesario para que ese día, cuando yo tenga que afrontar ese desafío, lo pueda hacer de la mejor manera, ¿sí? Entonces, no estoy de acuerdo con que el miedo no debería existir o el miedo es una cagada, perdón la palabra. Porque sí pienso que el miedo viene a demostrarnos y a mostrarnos las cosas que son para nosotros importantes. O sea, para mí es importante rendir ese examen y que me vaya bien. ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no vas a tener miedo que le pase algo a alguien que querés? O sea, es un miedo, válido.
El tema es cómo lo llevamos adelante a ese miedo, ¿sí? Es qué hacemos con ese miedo. Entonces, si yo me puedo preparar ante ese miedo y puedo hacer cosas previas para minimizar todos los daños que pueda imaginarme que van a suceder y los hago, van a ver cómo esa energía de miedo también se disuelve o se achica, ¿sí? O puede que siga estando, pero mentalmente y racionalmente vos ya sabés que hiciste todo lo que estaba a tu alcance hacer para que eso no suceda. O sea, como del menor impacto negativo posible, ¿sí? Por otro lado tenemos el entusiasmo, que el entusiasmo surge cuando pienso que puede ocurrir algo positivo. Yo siento entusiasmo cada vez que imagino que me va a ir bien con algo que voy a hacer. Sí, es distinto al miedo, parecen como opuestos. Entonces, cuando yo siento entusiasmo, de nada sirve que me base en esa emoción y que no haga nada. O sea, yo tengo que trabajar en aquello que quiero lograr para honrar mi entusiasmo. Yo tengo mucho entusiasmo por conseguir un trabajo, pero si no me preparo para la entrevista y voy como sin prepararme, sin las herramientas necesarias, sin practicar la conversación, sin, lo que necesites para prepararte, o sea, el entusiasmo fue como una energía momentánea y no te preparaste y no la honraste, ¿sí? Entonces, tanto para el miedo, que lo tengo que proteger, para el entusiasmo también tengo que proteger aquello bueno que va a suceder. Me tengo que preparar. Pasamos al enojo. El enojo es una mezcla de dolor y de juicio. ¿Por qué? Porque yo siento enojo cada vez que el otro, que alguien, cruza un límite que no debería haber cruzado, ¿sí? El juicio es no debería, porque para mí fue un límite, ¿sí? Y esto es subjetivo. Cuando el otro hace algo que para mí no está bien, yo voy a sentir enojo, ¿sí? Y veré, porque el enojo lo que me pide es poner un límite. Entonces voy a llevar adelante esa conversación para poner un límite. O voy a hacer lo necesario para honrar eso importante que se transgredió. ¿Ok? Entonces, por otro lado tenemos la gratitud, ¿sí? El enojo es alguien transgredió un límite. La gratitud es alguien fue más allá de lo que debería haber hecho. Entonces yo me siento súper agradecida. ¿Vieron cuando recibís un regalo que vos decís, ay, no, o sea, no tendrías que haberlo hecho, ok? Ese es el momento de agradecer. Y ahí está, parece como muy tonto, ¿no? Pero si yo no agradezco, si yo no honro esa emoción que siento de gratitud, otra vez la emoción queda estancada, ¿sí? Y no circula. Vamos a la culpa. Qué emoción, la culpa. Bueno, la culpa viene a decirnos que hicimos algo que no deberíamos haber hecho. ¿Sí? Sentimos culpa cada vez que pensamos y entendemos que hicimos algo que no deberíamos haber hecho. Y si fue así, lo que nos pide es remediar la situación, pedir disculpas, preguntarle al otro, ¿okay? ¿Cómo puedo ayudarte a solucionar esto que generé, este impacto negativo? ¿Sí? A veces con la culpa, en lo particular, nos quedamos, ¿no? Como el dolor, ¿no? El látigo mental. Y una vez que vos reconoces tu culpa y haces algo para remediar el daño, es como, ¿qué más está bajo tu control? ¿Sí? ¿Qué más puedes hacer? Entonces ahí es darle como la lógica a la emoción, hacer lo que tenemos que hacer, lo que creemos necesario hacer, y basarnos en eso y dar lo mejor que podemos para sentirnos en paz con eso, ¿sí? El daño ya lo hiciste. Por otro lado, tenemos el orgullo, ¿sí? Que es como la contraparte también. En lugar de haber cruzado un límite, como dice la culpa, el orgullo dice, fui más allá de mi deber, hice algo más allá, o sea, rendí un examen y me fue mejor de lo que pensaba que me iba a ir, por ejemplo, ¿no? O lo hice mejor, entonces me voy a sentir orgullosa. Logré el trabajo,
logré ese cambio interno, logré el vínculo que quería, ¿sí? Entonces, eso me hace sentir orgulloso. ¿Qué pasa si yo no reconozco ese orgullo? ¿Qué pasa si yo no reconozco ese bien que hice? Me estanco, o sea, es como todas las cosas que nos hagan sentir orgullo tenemos que reconocernosla y celebrarlas, ¿sí? Hacernos cargo de eso que generamos y de eso que hicimos. Es muy, muy, muy importante. Entonces, tanto para las emociones placenteras como para las que no son placenteras, tenemos que ocuparnos de ser conscientes de qué nos dice la emoción y qué nos pide hacer para honrarlas. Poder hacer ese como proceso que te lo cuento así, pero que es un proceso presente y experimental donde ponemos el cuerpo y empezamos a practicar varios pasos de conciencia hasta poder expresarlo de forma consciente, lleva como práctica, ¿sí? Y ahora te quiero compartir algunos pasos que también tienen que ver con esta conciencia y esta maestría emocional. Cuando sentimos una emoción en el cuerpo y empiezan a haber ideas y el cuerpo se empieza a poner tenso, si son emociones que me traen tensa o si son emociones que me expanden y tienen como mucha energía de alegría, de positivismo, tanto en ambas dos, tengo que empezar a observar eso. Observar justamente la energía, observar mi cuerpo, observar el impulso que me trae, ¿sí? Es esa pausa. No sé si en algún momento, a mí de chica me decían, no sé si a vos te pasó. Yo, claro, se ve que mis emociones las largaba como el impulso, como, no sé, las largaba, ¿no? Entonces me habían enseñado a contar hasta 10. Que cuando era chica no entendía por qué mierda me hacían contar hasta 10, ¿no? Pero hoy en día entiendo que ese contar hasta 10 tiene mucha lógica con esto de, ok, frena, observa lo que te está pasando, ¿sí? Sé consciente de lo que te pasa en tu cuerpo, en tu mente, qué quieres hacer. Cuando yo le puedo dar ese espacio de observación a la emoción, a mi mente, a mi cuerpo, puedo detenerme a preguntarme la lógica de la emoción. ¿Qué historia me cuenta? ¿Sí? ¿Qué perdí? ¿Qué logré? ¿Qué conseguí? ¿Qué me enojó de lo que hizo el otro? ¿Sí? Cuando yo entiendo y digo, ok, yo logré esto, esto y esto, y por eso estoy contenta, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí, en ese momento en el que yo entiendo la historia, regulo la emoción, ¿sí? Porque si yo entiendo, ok, estoy recaliente, estoy re enojada porque el otro me vino y me gritó, no voy a ir como un perro enojado a discutir y a pelearme. Voy a regular la emoción, voy a ver de qué manera y con qué energía voy a ir a hacerlo de forma consciente, porque eso me va a ayudar a expresarlo, ¿sí? Si yo voy como perra enojada a hablarle y gritarle y decirle que a mí así no me gusta, que no es manera, fíjate que estoy haciendo lo mismo, si el otro viene y me gritó y yo estoy haciendo eso, estoy haciendo lo mismo. Pero si yo me tomo esos tiempos que les acabo de explicar, puede ser que te tome 10 segundos y que te tome un día, no sé. Como la práctica en cada uno, el proceso va a ser distinto para poder aplicarlo. Pero tomarte ese tiempo va a ayudar a que vos después puedas volver a esa conversación o volver a esa situación y expresarte de forma consciente y coherente de acuerdo a cómo vos, a lo que a vos te genera paz para sentirte bien vos y para cuidar al otro, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de conciencia es importante para la expresión consciente. Es como práctica, ¿sí? Es sentir una emoción, darte cuenta y empezar a practicar con el día a día, agarrar como las emociones más cotidianas, más diarias, para que no te sea como un desafío muy grande, empezar por lo más tranquilo, digamos, ¿sí? No te agarres un desafío muy grande para empezar a aplicar y te exijas ya aplicar los pasos de inteligencia emocional, ¿sí? Tranqui, de a poco
con conciencia diaria vas a ir logrando aplicar estas herramientas que te comparto. Acá te compartí como todo lo que es la conciencia. Te quiero compartir como las formas improductivas que tenemos de expresar las emociones, que seguramente alguna te resulta conocida en algún otro aspecto. Tenemos la expresión consciente y la represión y la explosión. ¿Sí? Explotar, la emoción se apoderó de tu cuerpo, de tu ser, explotaste, gritaste, puteaste, te embriagaste de tanta alegría y no regulaste nada, o reprimiste y te guardaste todo adentro. Te acorazaste, ya estaba la contractura, el dolor de panza, todo adentro tuyo, ¿sí? Entonces, fíjate qué importante es las consecuencias que trae tanto la explosión de la emoción como el reprimirla, las consecuencias que trae en vos y en el resto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante aprender sobre nuestras emociones, a expresarlas, a registrarlas, a darles lugar, porque el negarlas, el reprimirlas, el evadirlas, o sea, la única forma de salir de la emoción es atravesarla. No hay otra salida porque, o sea, es convivir con ellas. Sí, es convivir con ellas, aprender a vivirlas de la mejor manera, cuidándonos. Sí, hay algunas que por ahí se nos va a hacer más fácil, otras que van a ser más complejas quizás de transitar. Pero bueno, el proceso de conciencia implica mucha práctica también, ¿sí? Y quiero cerrar con una idea que tiene que ver con hacerte notar cómo nosotros en esta conversación integramos lo racional y lo emocional, ¿sí? Estamos hablando de lo emocional, ese pulso del corazón, del cuerpo, de la energía, y de la otra parte lógica y racional en la cual analizamos la emoción y elegimos de manera consciente y desde la voluntad qué hacer con lo que siento. Así que hasta aquí hemos llegado con esta clase, con este encuentro de las emociones. Me encantaría que me envíes cómo te resultó, si te surge alguna pregunta, para después poder hacer otra conversación quizás y compartirles más información. Y si te ayudó en algo, también te agradezco que me lo compartas. Si quieres compartírselo a alguien más que creas que le sea útil, te agradezco un montón. Así que gracias por escuchar, por querer también vivir una vida más consciente y más plena, que seguramente por eso estás acá y escuchaste hasta acá. Y te felicito por eso. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.